Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tratar el modelado de filtros y para esta primera parte voy a concentrarme en un filtro pasabajas pasivo. Es un modelo muy simple, con pocos elementos, pero el objetivo principal es simplemente concentrarnos en el proceso de modelado y también un poco de ver la frecuencia de corte y otros conceptos importantes, ¿no? Para ello pienso que la serie puede tener algunos pasos en el cual en este primero vamos a hacer un filtro pasivo de primer orden. En un futuro video vamos a trabajar con filtros de activos y posteriormente a utilizar filtros activos de de segundo orden o después superior. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este. Para este primer ejemplo simple vamos a utilizar esta configuración que es muy sencilla, en la cual tenemos una fuente de voltaje que depende del tiempo, ¿no? Tiene aquí el subíndice I como IN, es decir, nuestra señal de entrada. Tenemos un resistor, todo es lineal, tenemos nuestro capacitor, indicamos la corriente de la malla como I de tiempo también, otra función del tiempo, y nos interesa la salida de este circuito como el voltaje entre estas dos terminales. El circuito está abierto y solo medimos el voltaje generado y lo notamos con V O, es decir, de salida, out. Entonces, vamos a ver. En este caso, como digo, es necesario conocer la relación constitutiva del capacitor, porque es, digamos, el componente que nos va a dar la dinámica. Nos va a ser útil más adelante. Entonces, particularmente, este voltaje de salida que vamos a medir corresponde al voltaje que existe entre las terminales del capacitor. ¿Ok? Entonces, conociendo el voltaje del capacitor, obtenemos nosotros el voltaje de salida, que es el que nos interesa. Por lo tanto, conociendo el voltaje del capacitor, indicamos acá, es igual al voltaje de salida y su relación constitutiva es 1 entre la capacitancia, la integral de la corriente. ¿Ok? Y bueno, si queremos resolver para la corriente, tenemos que la derivada del voltaje de salida es igual a la corriente multiplicado por la capacitancia. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte. Vamos a aplicar primero la ley de voltajes de Kirchhoff, en la cual nos dice que las subidas de voltaje son iguales a las caídas en una malla cerrada, ¿no? Entonces voy a indicar aquí que el voltaje de entrada es igual a las caídas de voltaje que existen debido al resistor y el capacitor, es decir, es igual al voltaje del resistor, también función del tiempo, más, también es otra caída, el voltaje del capacitor. Ahora, recordemos que habíamos dicho que el voltaje del capacitor era equivalente a nuestro voltaje de salida. Entonces, tenemos el voltaje de entrada es igual al voltaje del resistor, aquí no hemos cambiado nada, más el voltaje de salida en el capacitor. ¿Ok? Y bueno, el siguiente paso es utilizar la relación constitutiva, que teníamos que, en este caso aquí, tenemos, bueno, aquí tenemos ya la entrada, la salida, y este voltaje nos parece, nos está sobrando. Bueno, ¿cómo lo podemos expresar como función de la salida, como función de VO? Pues con la relación que habíamos establecido, tal que el voltaje del resistor es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Pero sabemos que la corriente es la derivada del voltaje por la capacitancia. Entonces tenemos VR es igual a RC de VO. ¿Ok? Y bueno, escribimos esta ecuación utilizando esta propiedad, esta identidad, y vamos a obtener este resultado. VI del tiempo, función del tiempo, es igual
a esto que acabamos de obtener, RC derivada de 0 de la salida entre tiempo, y sumamos también esta parte de aquí, este término de aquí. Listo. El siguiente paso que se considera es obtener la transformada de Laplace. Recordemos que en este caso pues, las derivadas se convierten en un producto de S. Entonces vamos a anotar todo, a escribir todo en términos de la transformación de Laplace. Entonces tenemos BI se convierte en función de S, ¿no? Entonces BI función de S, RC son constantes, y este término es el que va a tener su derivada. Entonces tenemos S, R, C, y ahora esta es la función de la función de B0, de BO de S, ¿ok? Y la transformada de esta función es BO de S, ¿ok? Entonces, bueno, estos dos términos son iguales, los podemos agrupar para obtener B y S es igual a S R C más 1, todo multiplicando a B O de S, ¿ok? Entonces ya tenemos una expresión para la salida y la entrada, y lo podemos expresar como una función de transferencia BO sobre BI. Este factor, este coeficiente pasa dividiendo al otro lado, entonces tenemos que BO de S, BI de S, vamos a anotar como si fuera, la notación va a ser H de S, en este caso, y va a estar representada por 1 sobre SRC más 1. Hasta este punto tenemos ya nuestra función de transferencia para este filtro paso bajas, ¿ok? El siguiente punto es obtener la frecuencia de corte para este sistema, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es un barrido de frecuencias. Entonces, S se va a convertir, la variable S se va a convertir, la vamos a usar como J omega, porque vamos a hacer un barrido en el plano complejo de frecuencias, todo este eje, ¿no? Entonces, debido a ello, vamos a sustituir S por J omega y tendríamos la función H de J omega es igual a 1 sobre J omega RC más 1. Bueno, entonces recordemos que para encontrar la frecuencia de corte necesitamos el punto en el que la señal valga 0.0707 de la señal original o menos 3 decibeles, ¿ok? Entonces, para ello necesitamos conocer la magnitud de esta función de transferencia. En este caso particular tenemos una propiedad que nos dice que pues, la magnitud de esta fracción está dada por la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. Para obtener la magnitud del numerador sabemos que es 1, entonces no pasa nada. Tenemos la magnitud 1, y para obtener la magnitud del denominador vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos este término al cuadrado, R cuadrado también, y este término al cuadrado, no importa la magnitud, el signo, porque necesitamos estamos calculando la distancia, por decir algo, y 1, ¿no? Entonces, y la raíz cuadrada de todo esto. Esto tiene que ser igual a 0.707.
Ok, bueno, para deshacernos de la raíz cuadrada, simplemente multiplicamos el cuadrado a ambos lados y tenemos 1 sobre omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado más 1, y este valor es aproximadamente 1 entre raíz de 2, por lo tanto tenemos que, al eliminar el cuadrado, tenemos 1 en un medio. ¿Ok? Entonces puedes pausar un momento el video, vamos a copiar esta función, esta ecuación. Y bueno, tenemos aquí la expresión que habíamos obtenido. Vamos a hacer el recíproco de estos dos lados, el recíproco de estas fracciones en ambos lados, y nos queda omega cuadrado r cuadrado c cuadrado más 1 es igual a 2. El 1 pasa restando, entonces tenemos omega cuadrado r cuadrado c cuadrado es igual a 1. Y finalmente, bueno, un paso antes, vamos a resolver para omega. 1 sobre r cuadrado c cuadrado. Ok, tenemos esta expresión y nada más nos queda sacar la raíz cuadrada para obtener omega, la frecuencia en radianes, y tenemos que la frecuencia de corte es RC para radianes. Si queremos obtener la frecuencia de corte en hertz, pues simplemente vamos a tener of frequency y vamos a tener que agregarle 2pi rc. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de revisar qué pasa con con un filtro con valores dados, ¿no? Obviamente sabemos que el comportamiento de la magnitud va a estar constante hasta que se acerca al valor, la frecuencia de corte, que está por aquí, que debe ser el 0.07 o menos 3 decibeles, ¿ok? Y debe corresponder con la frecuencia de corte. Cut off. Y bueno, vamos a, para ello vamos a proponer unos valores de resistencias. Vamos a proponer 1 kilo ohm, y para la capacitancia voy a decir 4700 microfarads, ¿ok? Y vamos a ver cómo se comporta esto. Listo. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar por asignar los valores que teníamos en nuestro... los valores propuestos, porque no podemos graficar simplemente simbólicamente. Y bueno, nuestra resistencia va a ser kilo ohm. La capacitancia va a ser de 4700 microfaradios. 4700 microfaradios. Vamos a asignar la función de transferencia que teníamos aquí. Aquí. La función de transferencia que teníamos aquí, que debe ser 1 en el numerador, y RC multiplicado por S más 1 en el denominador, y eso se utiliza, se realiza utilizando la función de MATLAB Transfer Function. Entonces, vamos a ver. Vamos a asignar el numerador. Va a ser igual
simplemente al 1 que estaba como numerador. Y denominador va a ser, recordemos que era S multiplicado por RC más 1. Entonces el primer término va a ser RC y 1. ¿Ok? Listo. Tenemos el numerador y el denominador. Luego vamos a utilizar como variable función de transferencia la función de f de MATLAB, en la cual vamos a ingresar el numerador y el denominador. Listo. Y que nos aparece la función de transferencia que habíamos utilizado. Obviamente al sustituir estos valores obtenemos ya el coeficiente obtiene un valor numérico que es de 4.7. y finalmente, para ver el comportamiento, bueno, primero vamos a predecir dónde será la frecuencia de corte, ¿no? La frecuencia de corte en radianes va a ser 1 sobre RC. Entonces vamos a aplicar esto. 1 sobre Entonces nuestra frecuencia de corte debe estar por los 0.21 radianes. Vamos a ver si eso sucede. Aquí estoy indicando que voy a realizar la gráfica de Bode de la función de transferencia H. Y bueno, vemos el resultado tal como habíamos dicho. Y por aquí, por 3 decibeles, los 3 decibeles que se encuentra por aquí. Listo. Los 3 decibeles tenemos 0.213 radianes. Bueno, 21.3 más o menos, y esa es la forma que vamos a estar trabajando con los demás filtros. Espero que haya sido claro y no muy complicado. Bueno, también la fase de aquí. Finalmente la fase en este punto 21.3. Vemos cómo cambia la fase en grados. ¿Ok? Bueno, gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.